Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Soy el doctor Michel Cervantes Carrillo. Soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bueno, antes que comience, les quiero agradecer a todos ustedes que están conectados para ver esta presentación. Es un placer y todo un gusto para mí poder compartir esta información con todos y cada uno de ustedes. Bueno, voy a comenzar. El síndrome metabólico es una cuestión muy importante que está afectando a gran mayoría de las personas y, bueno, vamos a definir en primero de cuentas qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad y en este caso del síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en cada una de las células de nuestro cuerpo y en las mitocondrias. El metabolismo va a hacer que se transforme la energía que contienen cada uno de los alimentos que ingerimos, la luz, el oxígeno, el agua, en combustible que necesitamos para que podamos hacer nuestras funciones básicas o nuestras funciones vitales. Aquí vemos una imagen representativa de una célula que podemos ver que ingresan las moléculas a la célula. Estas moléculas o biomoléculas se transforman en metabolitos y estos metabolitos dentro de la mitocondria van a generar o se van a convertir en energía para poder hacer las funciones vitales de nuestro cuerpo, es el gasto energético. Entonces, para que lo podamos entender más o menos según un símil, sería que, imagínense ustedes que las empresas petroleras sacan el petróleo del fondo de la tierra y lo llevan a las refinerías y lo van haciendo cada vez más refinado hasta sacar los derivados. Y entonces esa gasolina llega a las gasolinerías y entonces vas y formas tu carro y lo llenas de gasolina y entonces ese carro puede hacer su función para lo que está diseñado, que es avanzar, es llevarnos, transportarnos, ¿no? Entonces, más o menos este símil es lo que representa lo que les menciono del metabolismo. Lo que nosotros nos comemos lo vamos a transformar en energía en cada una de nuestras mitocondrias. Y entonces este es el origen y esta es una pieza fundamental de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, también para que lo podamos entender, imagínense ustedes que se toman un vaso de jugo de naranja y se degradan estos nutrientes de los alimentos por medio de unas enzimas que tiene nuestro cuerpo hasta llegar a formar estos metabolitos, que son calorías que se van en la mitocondria, que es donde se va a procesar, se va a generar esa energía que es necesaria para que tengan lugar todas las reacciones celulares de nuestro organismo. Y ese exceso de calorías que tenemos, pues bueno, se va a ir a almacenar en forma de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, eso es muy importante, este concepto que lo tengamos presente, porque el origen del síndrome metabólico, pues va encaminado a ese exceso de calorías que tenemos en el organismo. Y pues bueno, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es el conjunto de alteraciones metabólicas consideradas como factor de riesgo para que aparezcan enfermedades como enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Para que podamos hablar de síndrome metabólico debemos de tener como mínimo 3 de las siguientes enfermedades, que es obesidad abdominal, aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol bueno, aumento de la presión arterial y la azúcar alta, la glicemia en ayunas. La prediabetes ya también es un síntoma para que podamos definir el síndrome metabólico. Aquí vemos unos valores que estos lo vamos a dejar para nuestros compañeros médicos. Aquí lo importante es que entendamos que el síndrome metabólico pues va a consistir en esos 5 factores: obesidad abdominal, presión arterial elevada, aumento de la glucosa, disminución del colesterol bueno y aumento de los triglicéridos. Y esto es muy importante porque si estamos hablando que el síndrome metabólico va a consistir en estas 5 patologías, las causas de muerte en México, según el INEGI en el 2021, pues bueno, las enfermedades del corazón
están presentes, la diabetes está presente, y desafortunadamente en la epidemia que vivimos hace algún tiempo, la epidemia de COVID, pues fue la causa principal de mortalidad en México. Entonces, la población a nivel mundial estaba casi preparada para que desafortunadamente el COVID hiciera estragos en los organismos, porque muchos de los pacientes, si ustedes recuerdan, tenían esos factores de riesgo, ser paciente hipertenso, diabético y tener obesidad, ¿sale? Y entonces podemos ver aquí que el COVID tuvo un 25% de mortalidad en la población mexicana, y igual que las enfermedades del corazón y la diabetes. El origen del síndrome metabólico, como más adelante les voy a comentar, pues es a nivel de el daño de que se genera en la mitocondria, pero también la resistencia a la insulina ha sido considerada como una base del desarrollo del conjunto de anormalidades que conforman el síndrome, de los 5 factores que les mencioné. Entonces aquí hacemos una pausa, y entonces el análisis que debemos de hacer es qué cantidad de azúcar estás ingiriendo diario, para que entonces lleves a tu cuerpo a que se generen ese daño en esas mitocondrias y se genere una resistencia a la insulina. La Organización Mundial de la Salud nos dice que un paciente que tiene un índice de masa corporal normal, adecuado, debe de ser de menos de 25 gramos de azúcar. Y aquí en México, el consumo diario per cápita por persona es de más de 100 gramos de azúcar. Entonces, un refresco que tiene aproximadamente 35 o 45 gramos de azúcar sobrepasa las recomendaciones. Entonces, un paciente diabético, un paciente con obesidad, un paciente con hipertensión, pues entonces debería inclusive disminuir su ingesta de azúcares. Y entonces, esta parte es importante valorarla porque hemos normalizado tanto la ingesta de azúcares que ahora lo vemos con tanta normalidad, y entonces vamos a una fiesta, vamos a una casa, y lo primero que nos invitan es un vaso de refresco. Lo primero que nos dan en cualquier fiesta, pues, son refrescos. Entonces, la sociedad lo ha normalizado tanto que inclusive ya hasta lo marca como un estatus. Entonces, pero es un daño tan grande que se le está haciendo a la misma población, inclusive hasta sus hijos, porque tus hijos también ven con normalidad la ingesta de refrescos y sin saber que se están haciendo un daño impresionante. Y pues bueno, la obesidad abdominal o central como responsable también del desarrollo de la insulinoresistencia. Entonces, les decía yo que el origen del problema es a nivel mitocondrial. Las mitocondrias se lastiman, nos va a dar, va a generar que nuestro cuerpo almacene esas calorías en forma de grasa, y entonces esa grasa nos va a dar obesidad abdominal, y la obesidad abdominal nos va a dar esa resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina pues la cuestión es, para que lo podamos entender, es que la cantidad exagerada de azúcar que está en nuestra sangre va lastimando los receptores en cada una de nuestras células, y esos receptores que están diseñados para que llegue la insulina, y la insulina es como una llave que va a abrir el paso de la glucosa para que pueda meterse a nuestra célula y pueda generarse ese metabolismo. Entonces, la resistencia de la insulina es la elevación de la insulina en sangre, el aumento de la glucosa en sangre, y entonces ese es el origen de esta patología. Aquí, según la Federación Mexicana de Diabetes, pues nos muestra que 7 de cada 10 pacientes, sean mujeres, sean hombres, pues van a presentar obesidad y sobrepeso. Entonces, si volteamos a nuestro alrededor o volteamos a vernos a nosotros mismos, pues vamos a ver que ya estamos teniendo un incremento de la grasa abdominal, del volumen abdominal. Entonces, conocemos todos familiares con sobrepeso, con obesidad, y entonces por eso es la importancia de dar este tema, para que ustedes hagan un ejercicio de medicina preventiva. En la gráfica podemos ver que en el 2012 al 2018 ha ido aumentando la cantidad de pacientes con sobrepeso y obesidad. Y pues bueno, esto es muy importante que lo veamos, ¿no? Somos lo que comemos. Hay un meme en las redes sociales que aparece un hombre sentado y parece una hamburguesa, y al lado ponen una hamburguesa.
porque literalmente, pues, pasa eso. Si nosotros comemos mal, nuestro cuerpo va a estar mal. Si comemos bien, nuestro cuerpo va a estar bien. Entonces, muchas de las enfermedades que actualmente nos aquejan, pues el origen es la cantidad excesiva de alimentos que ingerimos y alimentos hiperindustrializados que ingerimos. Y pues bueno, parte importante de todo esto, pues es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo se produce cuando la oxidación supera los sistemas antioxidantes del organismo, produciendo un grave desequilibrio entre ambos. Todos los seres vivos que utilizamos oxígeno para vivir liberamos radicales libres. ¿Y por qué vamos a hablar del estrés oxidativo? Porque este estrés oxidativo, a nivel de la mitocondria, pues esos radicales libres van a lastimar el ADN de la mitocondria, entonces la mitocondria va a sufrir un daño. Y entonces estamos hablando que las azúcares que entran dentro de nuestra célula se van a procesar en nuestras mitocondrias. Entonces, esas mitocondrias que están lastimadas ya no van a lograr ese metabolismo de de las azúcares, y entonces, por ende, nuestros niveles de glucosa van a empezar a elevar. Entonces, el estrés oxidativo no es otra cosa más que ese desequilibrio entre los prooxidantes y los antioxidantes. Entonces, hemos escuchado muchas veces hablar de la vitamina C, de la vitamina E, de los flavonoides, inclusive de nuestro mismo cuerpo produce otros antioxidantes endógenos, que si están lastimadas nuestras células, nuestras mitocondrias, pues se van a disminuir esos antioxidantes. Entonces, los prooxidantes, que van a ser la ingesta de alimentos grasos, el tabaco, la radiación, y aparte nuestro cuerpo va a producir otros prooxidantes. Este desequilibrio va a condicionar ese daño. Y la imagen que coloco en la presentación, pues es una imagen muy representativa. Un paciente que tiene mayor cantidad de prooxidantes o mayor proceso de radicales libres, pues va a tener un aspecto envejecido, en vez de tener un aspecto pues sano. Y pues bueno, el estrés oxidativo, dentro de las causas, como les comentaba, pues van a ser el estrés laboral, la radiación, los rayos ultravioleta, la radiación ionizante, el estar ahorita, por ejemplo, enfrente de una pantalla, el uso del celular, las grasas saturadas, nuestros malos hábitos alimenticios, los metales pesados como el mercurio, el humo del tabaco, cuántos pacientes se fuman grandes cantidades de cigarro, la contaminación de las grandes urbes, de las ciudades, los pesticidas, los insecticidas que colocan en todos los sembradíos. Y pues esas radicales libres van a condicionar un daño en el ADN de nuestras mitocondrias. Entonces, los radicales libres, pues son moléculas que están desapareadas. Entonces, lo que hacen los antioxidantes es donarle un electrón a esos radicales libres para volverlos estables. Entonces, ese es el tema fundamental de esta charla, porque más adelante vamos a ver que hay una respuesta, una solución para disminuir ese proceso oxidativo en el cuerpo. Aquí coloco una mitocondria para que podamos todos, porque ahorita me escuchan hablar de la mitocondria. La mitocondria es un organelo que está dentro de cada una de nuestras células, y esos son los organelos que se lastiman. En las mitocondrias es donde se genera esa energía que necesita nuestro cuerpo para realizar esas funciones vitales. Entonces, si tenemos lastimadas nuestras mitocondrias, pues todas esas funciones vitales se van a ver disminuidas. El hecho de pensar, caminar, ahorita de que estamos enfrente de la pantalla, que estamos viendo, que me están escuchando, pues todo eso se ve disminuido. Bueno, aquí vemos un ciclo de Krebs, que es el proceso científico, el proceso bioquímico que sucede dentro de la mitocondria para poder generar esa energía. Y pues bueno, dentro dentro de las complicaciones del síndrome metabólico, pues vamos a tener alteraciones metabólicas como las anormalidades en los lípidos, el aumento del colesterol, triglicéridos, pacientes diabéticos, pacientes con infartos al corazón, alteraciones tumorales como cáncer, ¿vale? Alteraciones digestivas, osteomusculares, complicaciones dentro de la obesidad también, estasis venosa, que esto es
una alteración de las válvulas de las venas, precisamente por ese efecto de la obesidad que se genera y que se genera en el endotelio, en cada uno de esos vasos, y dentro de los síntomas va a haber edema de las piernas, dolor, pesantez, calambres, hormigueos, coloración amoratada, alteraciones en la piel, sin duda, como les mencionaba en la imagen que veíamos, una paciente con un envejecimiento prematuro. Y pues bueno, dentro de otras estadísticas, pues a varios países y vemos que nosotros ocupamos el segundo lugar, los estadounidenses el primer lugar, Perú y Colombia también como dentro de los primeros lugares. Y si vemos en la parte inferior, los japoneses pues apenas si tienen un 3%. Uno de los grandes problemas de la salud a nivel mundial, pues bueno, es la obesidad y el síndrome metabólico. Y bueno, dentro de las soluciones a todo esto, es importante mencionar esta parte de la longevidad de los japoneses. La mayoría de las personas correcta en sus intestinos, y ahí radica el secreto de la longevidad en esta población japonesa. Al fermentar los alimentos, los japoneses producen una variedad de metabolitos que en promedio no se producen en las poblaciones de América. Y aquí hago un paréntesis. Estos metabolitos no se producen en las poblaciones americanas, que en su momento sí se producían. ¿Cuántos de ustedes conocen a sus abuelos, a sus bisabuelos, que en su momento el diagnóstico de ser diabéticos o hipertensos o tener problemas de obesidad se daba hasta edades muy, muy avanzadas? Entonces, hace algún tiempo platicaba con un señor de 89 años que le realicé una capilaroscopía para ver cómo estaba su sistema circulatorio a nivel capilar, y también estaban presentes sus hijas, sus nietos, sus bisnietos, y entonces veíamos que todos los nietos, los bisnietos y sus hijas tenían un daño impresionante a nivel vascular. Y lo que veíamos en él es que sus capilares se veían tan sanos, tan bien, y me preguntaban que por qué en él, que estaba envejecido, pues podían verse tan bien, ¿no? Y la respuesta es muy simple. Los pacientes de esas edades, en su momento, su dieta era una dieta totalmente orgánica. Consumían animales de traspatio, consumían vegetales de temporada, alimentos de temporada. Entonces no estaban tan expuestos. Yo le preguntaba al señor, pues, dígame usted, don Pablo, ¿cuántos vasos de refresco tomaba usted cuando era joven? Y su respuesta fue, pues nunca, ni siquiera existían, o si existían solamente los consumíamos de muy de vez en cuando en una fiesta. Entonces, vean ese punto tan importante, que la población de ese grupo de edad pues no tuvo una moderna, a diferencia de que ahora los pacientes de 20, 30, 40 años tienen exposición a una alimentación moderna, y que desafortunadamente ya son pacientes diabéticos, hipertensos, que inclusive estamos viendo en niños problemas de síndrome metabólico, que no deberíamos de verlos. Y pues bueno, parte fundamental de lo que les vamos a hablar y de lo que me escucharon hablar son los metabolitos, y ustedes se van a preguntar qué son los metabolitos. Pues los metabolitos no son, son absorbidos, los alimentos que no son absorbidos en los intestinos son fermentados por las bacterias que viven en nuestros intestinos. Entonces, el producto de esta fermentación van a ser esos metabolitos, ¿sale? Son compuestos que se producen por las bacterias debido a ese efecto de fermentación que sucede a nivel intestinal. ¿Y de dónde obtenemos estos metabolitos? De ingredientes totalmente naturales. En este caso, se obtienen del olivo, del romero, del té verde, del cacao, de la cáscara de frijol negro, del yuzu, que es un cítrico de las poblaciones, de esas poblaciones orientales. Y pues Sankey Mayor mezcla una combinación especial de cepas bacterianas con ingredientes totalmente naturales, que les acabo de comentar, para iniciar un proceso de fermentación. Esto crea trillones de metabolitos esenciales para el crecimiento, desarrollo y reproducción de las células de nuestro cuerpo. Entonces lo que hicieron es hacer como un bioreactor donde se ponen a las cepas de estas bacterias, colocan estos ingredientes totalmente naturales, donde se fermentan, y entonces estas bacterias generan esos metabolitos
que son son la solución al problema que les estoy presentando. Y pues bueno, esto emplea nanotecnología. Y la nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica. Y entonces, para que podamos entender qué es un nanómetro, pues aquí vemos una gráfica representativa de una persona que en metros, una hormiga en centímetros, una célula en micras y un virus en nanómetros. Entonces, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. O sea, la nanotecnología es una estructura sumamente pequeña que utiliza este laboratorio. Y pues bueno, el laboratorio diseñó una nanosfera, un sistema de liberación controlada, que asegura que estos metabolitos que están produciendo las bacterias, pues bueno, se puedan liberar en sitios específicos, que tengan una liberación gradual de los que evita su destrucción y que maximiza su absorción, para poder llegar y trabajar al interior de cada una de las células y de las mitocondrias que están lastimadas. Y este proceso es tan sencillo como lo que les voy a explicar. Los metabolitos son encapsulados en esta microesfera. Esta microesfera protege de la agresión externa, protege a los metabolitos que producen estas bacterias de los jugos gástricos y es absorbido a nivel intestinal, que ingresa al torrente sanguíneo y es transportado a todo nuestro sistema sistema circulatorio, logrando, como ningún otro puede hacerlo, a la penetración de los metabolitos al interior de cada una de las células y de las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias nos van a proveer de esa energía, como les decía, y aquí lo que hay que resaltar es que el 70% de nuestro cuerpo, de nuestro peso corporal, va a ser mitocondria. ¿Sale? Entonces, si yo peso 100 kilos, 70 kilogramos van a ser de mitocondrias. Entonces, vean la importancia de esto, de las mitocondrias, porque es donde se genera esa energía, y entonces cada una de nuestras células va a tener aproximadamente entre 500 a 2000 mitocondrias. Entonces, somos más mitocondrias que personas, ¿no? Y la relevancia de la mitocondria es esta, que toda la enfermedad crónico-degenerativa se origina con el síndrome metabólico. Y todo síndrome metabólico inicia con un daño mitocondrial, como les comentaba al principio. Entonces, este daño en la mitocondria, esta crisis energética que causa daño a las células del cerebro, del corazón y de los riñones, pues va a ser el origen para que podamos desencadenar una glucosa elevada, un colesterol bueno disminuido, un cuadro de hipertensión, la grasa abdominal o visceral y el aumento de los triglicéridos. Y por ende, enfermemos de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, Alzheimer, Parkinson. Y pues todo esto es el precio de la vida moderna que estamos llevando, como les comentaba de la plática que tenía con este paciente de 89 años. Entonces, el estrés, la dieta desbalanceada, como les comentaba, de lo que somos lo que comemos, la radiación de los teléfonos celulares, el hecho de que no dormamos. Hay un estudio que dice que si me duermo a la 1 de la mañana y me despierto a las 4 o 5 de la mañana, voy a generar unas sustancias que van a hacer que aumente mi grasa corporal. A diferencia de un paciente que se duerme a las 8 o 9 de la noche, que duerme 8 horas, 9 horas, y que va a hacer que inclusive disminuya su grasa abdominal o visceral. Y esto es el fenómeno de los ciclos circadianos, ¿no? Porque si ustedes igual me regreso a la vida de nuestros abuelos, ¿no? Ellos a qué hora dormían, se ocultaba el sol y se iban a la cama. Nosotros ahora con las tecnologías estamos durmiendo a las 12, 1 de la mañana, y todo eso va afectando a nuestro cuerpo. La contaminación, la falta de relaciones interpersonales, la falta de hacer ejercicio. Entonces, alguna vez me decían, pues bueno, antes igual no tenían una dieta muy equilibrada. Pues a lo mejor no la tenían tan equilibrada, pero sí tenían actividad física. Entonces, ese exceso de calorías, ese exceso que pudieran haber tenido,
pues iban y lo quemaban, porque se iban al campo y hacían muchísima actividad física. Y ahora no, porque comemos y nos sentamos a ver la computadora, nos sentamos a ver el televisor, nos sentamos a ver redes sociales, en vez de hacer una actividad física. Y eso contribuye a que nuestra grasa abdominal, nuestro sobrepeso vaya aumentando. El consumo de sustancias tóxicas como drogas, tabaco, alcohol. Y cada vez es mayor el número de niños, jóvenes y adultos que viven el día a día con alguno de estos problemas. Entonces, vemos niños con déficit de atención, los niños consumen grandes cantidades de azúcares, es más fácil para la mamá que lleva un ritmo de vida acelerado pasar antes de llevar al hijo, pasar a una tienda, comprar una bebida hipercalórica, una leche, un refresco, un panecillo, y entonces eso le dan como lunch. Las alergias, la depresión, el cansancio, el estreñimiento, como veíamos, las enfermedades del corazón, la obesidad, la diabetes. Y pues bueno, el problema del cuerpo es que al tener una vida tan estresante y al sumar el estrés de las calorías, la habilidad del cuerpo para autorregularse y manejar el metabolismo va disminuyendo. Entonces, si traemos una solución a este problema metabólico, el cuerpo se puede regenerar a sí mismo y ya no necesita más ayuda. Y pues la solución, pues es lo que les comentaba, las microesferas que encapsulan estos metabolitos. Y dentro de los principales efectos de Velage, que es el tema de hoy, el uso de Velage en el síndrome metabólico, pues es la reactivación de las mitocondrias. Reactiva los efectos antioxidantes naturales del cuerpo, lo que equilibra el exceso de radicales libres dentro de la mitocondria. Reactiva el metabolismo mitocondrial y reactiva los ciclos de Krebs dentro de la mitocondria. Eso quiere decir que va a haber una mayor producción de energía. Esos radicales que estaban lastimando el ADN de la mitocondria, pues va a disminuir. Incrementa la hidratación celular a través de la transformación de glucosa en agua metabólica. Y entonces es un fenómeno que vemos cuando el paciente toma las primeras dosis de Velage, es que orinan mucho. Entonces, algunos pacientes me dicen, ¿sabe qué, doctor? Es que me empecé a tomar esto y empecé a orinar mucho. Pues es el efecto que se genera al incrementar la hidratación celular, en generar agua metabólica. Incrementa la producción energética. El metabolismo genera sustancias llamadas ATP, que es la energía que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Otros de los efectos de Velage es el ácido carnósico. Esto es que un solo antioxidante neutraliza hasta 4 radicales libres, a diferencia de, por ejemplo, de la vitamina E, ¿no? Que tiene el ácido carnósico 4 veces más acción que la vitamina E. Entonces es más efectivo consumir para disminuir los radicales libres el Velage que consumir una cápsula de vitamina E. Otros de los efectos de Velage, en un estudio realizado por el doctor Víctor Abaudili, es reducir el estado protrombótico en 40% y la peroxidación lipídica en un 23%. Y podemos ver ahí unas imágenes de una capilaroscopía al inicio del estudio y después de 3 meses, como el vaso, todo ese efecto trombótico que tenía, pues, se ve disminuido. Y otro efecto es el aumento de la microcirculación. La microcirculación es muy importante porque una vez que tu microcirculación está activada, pues todas esas sustancias de inflamación, esos radicales libres, pues entonces tu cuerpo los va a empezar a liberar. Entonces va a aumentar el flujo de la microcirculación. Mejora hasta un 16% la capacidad antioxidante total de la persona y la microcirculación en un 23%. Y pues en la actualidad, pues la maravilla de todo esto es que el laboratorio agregó hyprolina bluespirulina, que es el Velage 6. Y bueno, es muy importante mencionar esto porque si estamos hablando del síndrome metabólico, que es un proceso de inflamación, el problema de obesidad, Sankey Mayer descubrió que la espirulina en Okinawa tiene microbiota única.
Y entonces que lo que hace es una simbiosis con ella y aumenta la concentración de bioactivos. Esto conduce a la producción de metabolitos únicos que modulan la microbiota intestinal y activan la vía antiinflamatorias y desintoxicación del hígado. Y entonces las funciones del hígado, en el hígado se procesan más de 500 funciones vitales para el cuerpo. Filtra la sangre para eliminar esas toxinas, porque nuestro hígado es nuestra glándula que desintoxica nuestra sangre, quita esas sustancias nocivas, bacterias malas, y regula la glucemia mediante la conversión del exceso de glucosa en glucógeno para almacenamiento. Convierte fármacos y almacena vitaminas y minerales. Y entonces la importancia del hígado en el mantenimiento de nuestra glicemia normal. Como veíamos, el aumento de la glucosa es un factor para tener síndrome metabólico. Entonces, la glicación consiste en una reacción lenta de azúcares reductores como la glucosa y la ribosa con grupos aminoácidos de una proteína. Entonces, para que me puedan entender, la glucosa se adhiere a estructuras proteínicas y lo que hace es que se vayan como endureciendo, ¿vale? Y lo que hace Velage 6 es protege tu sistema inmunológico, incrementa la energía natural indispensable de tus células, reduce la inflamación crónica, disminuye los efectos del envejecimiento, mejora la microcirculación sanguínea, modula la expresión genética e inhibe la inflamación. Entonces, dentro del efecto también desintoxica el hígado. Entonces, como veíamos, entonces tenemos una solución para el síndrome metabólico, porque vamos a quitar esos radicales libres que dañan nuestras mitocondrias. Entonces, al mejorar nuestras mitocondrias, vamos a hacer que la mitocondria pueda metabolizar esas azúcares. Entonces, vamos a hacer que nuestra mitocondria ahora pueda generar mayor energía y entonces nuestro cuerpo vaya regularizándose. Y entonces, dentro de los fenómenos que observamos, es que en los pacientes diabéticos vemos que sus niveles de glucosa empiezan a disminuir. Pacientes hipertensos, como activamos la microcirculación, la presión arterial empieza a disminuir. Dentro de los fenómenos que observamos es que el paciente empieza a perder peso. Y entonces si hablábamos, también otro punto importante es que los niveles de colesterol, triglicéridos también empiezan a disminuir. Entonces si estamos hablando que síndrome metabólico son esos 5 factores, y esos 5 factores con el tratamiento con Velage empiezan a disminuir, pues entonces tenemos una solución muy importante para poder controlar el síndrome metabólico. Y pues todo esto está fundamentado porque tiene manuales de investigación científica, aparecen en libros de especialidades farmacéuticas, tiene calificaciones y avales internacionales. Y pues bueno, antes de seguir avanzando, es importante mencionar que cuando el paciente consume Velage puede tener una crisis curativa. Y esto es muy importante mencionarlo porque si la persona que te lo recomiende, el médico que te lo recete, no te comenta esto, puedes decir que te está haciendo mal y vas a dejar de consumirlo. Y entonces esto es muy importante mencionar porque es el milagro de la desintoxicación. Debido al efecto de los ingredientes, algunos organismos pueden experimentar esta llamada crisis curativa. La crisis curativa es una reacción natural de nuestro organismo al entrar en un modo de depuración y de desintoxicación y se presenta con debilidad o desmejora transitoria. Puede durar un día, 2 días, pero es importante mencionar, si te llega a suceder, pues bueno, tú continúes la toma. Y dentro de los posibles síntomas temporales que puedes observar, pues es presentar dolor de cabeza, erupciones en la piel, somnolencia o cansancio, diarrea, que es muy común, mal aliento, sabor metálico, náuseas, reflujo, ¿sale? Entonces, es importante que esto quede así como que claro, ¿no? Entonces, si tú llegas a presentar alguno de esta reacción curativa, lo que tienes que hacer es no suspenderlo, sino no tomarlo de golpe, sino con pequeños sorbos en un tiempo de al menos 2 horas, disolver el producto en más cantidad de agua y tomarlo durante el día, comenzar el consumo con la mitad de la dosis recomendada hasta que el organismo lo asimile sin una reacción, una crisis alguna. Entonces, cuando esto suceda, ya saben qué
qué hacer, ¿vale? Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos de lo que sucede, ¿no? Si vemos en la imagen de junio del 2012, una paciente pues con un síndrome metabólico evidente, ¿no? Y después en el 2014, 2 años después de la ingesta de nutracéuticos, pues con una disminución muy importante de peso y mejora del síndrome metabólico. Y pues bueno, no solamente esto es para personas enfermas, sino inclusive es un producto para personas sanas y que quieren prevenir todos estos efectos del síndrome metabólico, las secuelas del síndrome metabólico o de cualquier otra enfermedad, porque el producto está diseñado para prevenir, para hacer esa medicina preventiva. Y pues bueno, en esto consiste la charla que quería darles el día de hoy. Les agradezco a todos su atención. Es muy importante para mí que todos ustedes estén aquí presentes en esta charla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto podemos resolver